Me llamo Noelia Castillo Ramos, tengo 25 años y bueno, me quedan 4 días. Ninguno de mi familia está a favor de la eutanasia, obviamente, porque soy otro pilar de la familia, ¿no? Yo me voy y vosotros os quedáis aquí con todo el dolor, pero yo pienso, y yo todo el dolor que he sufrido durante todos los años. Bueno, esta es la voz de la protagonista, Noelia Castillo, la joven española de 25 años que hoy recibe la eutanasia. Allí mismo lo decía, estoy preparada para recibir la eutanasia en una intervención. La eutanasia es la intervención deliberada para poner fin a la vida. Es así. Viene un médico, aplica una inyección, fin de vida para el paciente. Obviamente sin perspectiva de una cura o una muerte sin sufrimiento físico. Esto explica la Real Academia Española, por ejemplo, como para dar un dato veraz, concreto, y que lo pueden buscar y lo pueden leer en cualquier lado. Qué loco, ¿no? ¿Ustedes saben qué significa eutanasia en griego? Significa muerte dulce o buena muerte. Y aquí en la Argentina, por supuesto que la eutanasia activa no está legalizada como tal, lo acabo de decir. Es considerado un delito. Rige la ley de muerte digna, que es la 26.742, que es bastante... se acerca, pero no es directa como lo que acabo de decir. Esto fue sancionado, esta ley nuestra, la muerte digna, fue sancionada en 2012 y permite una eutanasia, como les conté, pasiva. ¿Qué es esto? Que es el derecho del paciente a rechazar tratamientos, hidratación, alimentación, para evitar o que prolonguen artificialmente su vida. Entonces, esta ley en Argentina, bueno, se puede aplicar cuando el paciente rechaza todo esto que acabo de mencionar. Pero en nuestro vecino país uruguayo, nuestros vecinos uruguayos, sí está la ley de eutanasia. Y esto, por supuesto, que ha marcado un debate, no solamente en España, bueno, en diferentes latitudes. ¿Se sufre, no se sufre? ¿Realmente se puede, no se puede? ¿Qué dice la ley en Uruguay? Estoy en contacto para hablar de este tema y poder también compartirlo con todos ustedes con el diputado del Frente Amplio de Uruguay, el señor Luis Gallo, que es uno de los impulsores de la iniciativa. El doctor Gallo es médico cirujano pediátrico. Doctor, ¿cómo le va? Sebastián Chapiro lo saluda aquí en Duplex, en LU2 de Bahía Blanca. Gracias por atenderme, Luis. No, ¿qué tal? Un gusto. El gusto es mío. ¿Cómo fue sancionada la ley de eutanasia? ¿Cómo fue recibida? ¿Hubo mucho rechazo? ¿Ya fue aplicada en varias oportunidades? ¿Es muy activa? ¿Es pedida? Cuéntenos cómo funciona en el Uruguay. Seguramente en mediados de abril va a estar reglamentada la ley. La ley se aprobó a mediados del año pasado y había 6 meses para reglamentarla, que es lo que el otro día estuvimos junto a las autoridades del ministerio estudiando un poco la reglamentación, que ya va a ser rápidamente, en 15 días, ya va a ser ley, digamos, formal. Uh-huh. Está bien lo que usted dice sobre este tema. El Uruguay se ha transformado en el primer país de América donde se crea un derecho. Acá lo que nosotros estamos legislando es en crear el derecho a que la persona pueda decidir morir dignamente, sin sufrimiento, bajo determinadas circunstancias. Uh-huh. Y ahí es el corazón de la ley del Uruguay, es qué circunstancias son las que lleva a la persona a tomar esta decisión. Que tiene que tratarse de una enfermedad incurable, irreversible, que lleve progresivamente un deterioro de la calidad de vida de la persona y que tenga sufrimientos insoportables. Tiene que darse todas esas circunstancias para que la persona pueda solicitar la eutanasia. Obviamente eso lo va a hacer con su médico tratante.
El médico tratante obviamente le dirá las perspectivas, los tratamientos, los cuidados paliativos, en fin, digo, todo lo que el médico tratante está en contacto con su propio paciente. Si el paciente, a pesar de todo lo que le dice el médico, sigue con la voluntad firme, el médico habilita la eutanasia, pero tiene que haber una segunda opinión médica para que corrobore lo que el médico tratante está diciendo. Entonces, en un plazo mínimo de menos de 48 horas, lo tiene que ver un médico consultante en forma presencial, así lo estipula la ley, y con la historia clínica para corroborar lo que el médico tratante está diciendo. Ujú. Si es así, entonces en un plazo no menor de 5 días, el paciente podrá decidir el lugar en donde se va a provocar la eutanasia, que generalmente es en el propio domicilio del paciente o en un centro asistencial. ¿Cómo es el procedimiento cuando se aplica la eutanasia? ¿Qué se utiliza? ¿Cuál es el lapso entre la aplicación? Eso no está en la ley. Uh-huh. Eso en la ley no está. En la ley eso queda justamente para la reglamentación de la ley, que seguramente en el decreto reglamentario hay un anexo con un protocolo a los efectos de poder practicar la eutanasia. Y el protocolo es la colocación de 2 vías venosas periféricas y la infusión de una droga anestésica y de un curare que producen la muerte prácticamente instantánea, ¿no? Uh-huh. Pero eso va a determinar qué tipo de droga, qué dosis, esa queda todo protocolizado en el decreto. Eso no es parte de la ley, porque obviamente las drogas van variando, se van modificando, entonces modificar una ley es más complejo. Por lo tanto, si uno solicita la eutanasia en 7 días, si tiene realmente la indicación formal en 7 días, se practica la eutanasia. Uh-huh. Cuando un médico evalúa y luego interviene un segundo, uno de los dos, luego de quizás, o sea, luego de avalar esto, ¿puede arrepentirse y decir, no, la verdad que no avalo la eutanasia en este momento? Sí. Y eso habilita a otro médico a que secunde al primero. Si hay una diferencia de opinión entre el médico tratante uh-huh. y el consultante, que puede pasar, en ese caso dirime un tercer médico. Se forma una junta médica integrada por 3 médicos que lo determinará la propia institución para dirimir si el paciente le corresponde o no. O sea, esto es importante destacarlo, que ante la discordia, digamos, del diagnóstico entre el médico tratante y el consultante, se forma una junta médica que necesariamente esta junta médica tiene que tener un médico psiquiatra, tiene que tener un paliativista y tiene que tener un médico internista u oncólogo, que son fundamentalmente los que van a determinar si sí o si no. ¿Quién determina un sufrimiento insoportable? Uno de los requisitos para que el paciente pueda... ¿Y qué fármaco no pueda menguar justamente un sufrimiento insoportable para que el médico diga, sí, la verdad, no se puede hacer más nada a pesar de lo que se le suministra? No. El paciente tiene todo el derecho a solicitar los cuidados paliativos. Okay. Pero a pesar de los cuidados paliativos, el paciente tiene derecho a decidir, yo no quiero seguir con los cuidados paliativos, porque dignamente yo no me siento bien, porque a pesar de los cuidados paliativos hay determinados momentos y dolores insoportables que no me hacen digno vivir, y a pesar de que tengo todo, tengo el derecho a solicitar morir dignamente, siempre y cuando todos estos pasos se cumplan, que tenga una enfermedad incurable, intratable, terminal, que esté en la última fase. Se considera terminal los últimos 3 meses de vida, una expectativa no mayor a 3 meses de vida. Entonces, en esos casos es que la persona decide.
a pesar de los cuidados paliativos. Por eso nosotros decimos en el debate acá en Uruguay, una de las cosas es los que estaban contra la eutanasia, hablaban de eutanasia versus cuidados paliativos. Y nosotros entendemos que los cuidados paliativos son complementarios a la eutanasia. Todo paciente que solicita la eutanasia seguramente pasó por cuidados paliativos. Es muy difícil que un paciente solicite la eutanasia sin haber estado atendido en los últimos meses de su vida por el servicio de cuidados paliativos. Por eso es complemento y no es contradictorio una cosa con la otra. Doctor, estoy charlando con el doctor Luis Gallo, que es uno de los impulsores de esta iniciativa y diputado del Frente Amplio de Uruguay, médico cirujano pediátrico, hablando sobre la ley de eutanasia aprobada en el país uruguayo, el primero de América Latina en legalizarla mediante una ley formal del Parlamento allá por octubre del 2025, la ley de muerte digna 20.431. Y le quería preguntar si ha tenido el caso que un paciente con estas condiciones que usted ha descrito ha solicitado la muerte digna y su entorno familiar le ha pedido por favor que no lo haga, y a los médicos también, y a ese ha generado, por supuesto, un encontronazo de deseos y de opiniones. No, primero que no, como no es legal todavía, todavía no se ha producido ninguna muerte por eutanasia en Uruguay, es muy difícil preverlo, pero para que la gente le quede claro, esto es una decisión que se llama personalísimo. Solamente el paciente puede determinar, y con todas las garantías, porque acá tiene que firmar historia clínica, tiene que haber testigos que firmen la voluntad de la persona de someterse a la eutanasia, es una decisión personalísima. Nadie puede impedir que si la persona quiere fallecer mediante el sistema de la eutanasia, lo pueda permitir. Ni viceversa. Un paciente que está en un estado terminal y los pacientes solicitan la eutanasia, tampoco se puede admitir, porque es una decisión que la toma el propio paciente. Y un detalle que creo que en la pregunta anterior quedó para atrás, es que durante el proceso de la solicitud y la aprobación de la eutanasia puede haber arrepentimiento de parte del paciente y queda interrumpida en el momento la eutanasia. O sea, yo puedo pedirla, transcurre la segunda opinión y me arrepiento de la eutanasia simplemente manifestando y firmando en historia clínica que no quiero la eutanasia, con eso alcanza y queda el sistema caduco. Y por otro lado, es importante destacar que también la ley prevé la objeción de conciencia por parte del personal médico que va a realizar la eutanasia. O sea, no hay obligatoriedad por parte del médico y de las nurses y de las auxiliares de enfermería que van a practicar la eutanasia, de practicarla, porque obviamente hay personas creyentes, pueden asumir razones espirituales, religiosas, filosóficas, que no están de acuerdo, y eso se respeta en la ley. Y llegado el caso que, cuando se promulgue la ley, entre sus colegas debe ser un tema de conversación, claramente, independientemente sí. El 80% del equipo médico del Uruguay, en las últimas 4 encuestas que se están realizando desde hace 6 años, el 80% está de acuerdo con la eutanasia y un 70% está de acuerdo con practicarla. O sea que el cuerpo médico de Uruguay, tanto el Sindicato Médico del Uruguay como la Federación Médica del Interior, que son los dos gremios que reúnen el 100% de los médicos en Uruguay, son proclives a la eutanasia. Y también la sociedad uruguaya, porque este no es un tema que se está abordando ahora, este es un tema que tiene aproximadamente, que empezamos a trabajar la ley hace 8 años. Ya tuvo media sanción en el periodo pasado, lamentablemente no fue tratado en el Senado, por eso no es ley, y ahora sí, ahora que lo empezamos a tratar en este periodo de gobierno donde gobierna el Frente Amplio, tuvimos mayorías especiales. Esto fue aprobado por casi un 70% de la Cámara de Diputados, con el apoyo de todos los partidos políticos, y en el Senado el Frente Amplio es mayoría, y a pesar de eso igual hubo mayorías de otros sectores de otros partidos que también aprobaron. O sea que salió con una amplísima mayoría parlamentaria, y las mismas encuestas que se están trabajando hablan que también alrededor del 75% de la población está de acuerdo con
los procedimientos de eutanasia con todas las garantías como el proyecto de ley así lo explica, ¿no? ¿Cuándo sale la ley, aproximadamente? La ley ya salió, hay 6 meses para reglamentar, para que saca es un decreto que saca el Poder Ejecutivo. Estuvimos hace 5 días con la ministra de Salud y con su equipo a los efectos, nos mostraron el borrador de reglamento, que es simplemente reglamentar. Por ejemplo, dice que el paciente podrá determinar el lugar donde morir. Entonces hay que poner pienso a eso. Si el paciente quiere morir en medio de una plaza, por más que lo diga la ley, no puede. La reglamentación dice que el paciente podrá fallecer o practicarse la eutanasia en su domicilio o, en todo caso, en un centro asistencial. A modo de ejemplo, esas son las partes de la reglamentación que son importantes. Por ejemplo, cuando habla de la junta médica, la ley habla de 2 médicos y un tercero que dará criterio de la reglamentación. Bueno, el Poder Ejecutivo entiende que el tercer médico tiene que ser un médico paliativista, el que integre la Junta Médica. Esa es la reglamentación que ya está prácticamente escrita y seguramente después de turismo, de la semana que viene, va a presidencia y va a tener la firma del presidente para aprobar ese decreto. Ahí está. Doctor Gallo, le agradezco infinitamente que me haya atendido desde Uruguay y que haya tomado estos minutitos para explicarnos de qué se trata la ley, el punto de vista, la práctica y todo lo que ello conlleva. Bien, estamos a las órdenes y bueno, hasta cualquier momento que ustedes lo dispongan. Va a ser un placer. El doctor Luis Gallo, uno de los impulsores de esta iniciativa, es diputado del Frente Amplio de Uruguay, médico cirujano pediátrico, hablando sobre la ley de eutanasia, primer país en Latinoamérica que va a tener esta ley ya para practicar, al igual que sucede en España. En la Argentina está la ley de muerte digna, que es distinta, pero existe algo parecido.